A ver, hay obras de teatro que marcan un antes y un después, ¿no? Pero luego están esas obras que, más de 140 años después siguen dándonos de qué hablar. Hoy nos metemos de lleno en una de esas. Una obra cuyo final, ese portazo, todavía retumba con una fuerza increíble hoy en día. Y es que aquí viene la pregunta del millón. ¿Puede una obra del siglo XIX ser una herramienta actual contra la violencia psicológica? Bueno, pues vamos a analizar Casa de Muñecas de Henry Gibson, pero con un lente súper particular. Vamos a ver cómo una guía educativa la usa para enseñar nada más y nada menos que sobre igualdad de género. Bueno, para entender todo, primero hay que entrar en la casa de muñecas. Conozcamos a los protagonistas, Nora y Thorvald Helmer. A simple vista parecen la pareja ideal, viviendo en la casa ideal, pero ya sabemos que las apariencias casi siempre engañan. Ok, escuchen esto. Es de las primeras frases que le oímos a Thorvald, el marido. Se lo dice a su esposa Nora desde su despacho. Y esas palabras, mi pequeña Alondra, ya nos van pintando un cuadro bastante claro de cómo es esta relación. Y no es solo Alondra, ojo con esto, la llama mi ardillita, manirrota, mi chorlito. A ver, no son apodos cariñosos y ya, son una forma súper sutil pero constante de infantilizarla, de decirle, eres un encanto, sí, pero eres un desastre, una niña. Y por si quedaba alguna duda, miren esta frase. Aquí está el meollo del asunto, ¿no? Toda la dinámica de poder se basa en esto. Él controla el dinero y ella es, bueno, un gasto adorable. Él es el proveedor, el que manda, y ella es la que consume. Pero claro, lo que Thorvald no tiene ni idea es que detrás de esa fachada de muñeca frágil hay un secreto. Un secreto enorme que podría hacerlo estallar todo. Porque Nora no es para nada lo que él cree. Hablemos de ese secreto. Porque no es cualquier cosa, ¿eh? Es el motor de toda la obra. Un crimen, pero un crimen bien intencionado. Un secreto para salvar una vida. Ok, la cosa fue así. Thorvald se enferma de gravedad. Los médicos le dicen a Nora que la única salvación es un viaje a Italia. El problema, no hay dinero. Así que Nora, a escondidas, pide un préstamo y para conseguirlo, falsifica la firma de su padre, que ya había muerto. O sea, pongámonos en contexto. Una mujer en esa época no podía hacer eso. Era ilegal, un escándalo. Y lo hizo para salvarle la vida al mismo hombre que la trata como si fuera tonta. Y lo más interesante es que ella no se siente culpable. Para nada. Al contrario, se siente orgullosa. Para ella no fue un crimen, fue una hazaña, una demostración de lo que era capaz de hacer por su familia. Es su gran secreto, su motivo de orgullo. Pero claro, los secretos rara vez se quedan enterrados para siempre, ¿verdad? Y aquí es donde la cosa se complica. El pasado llama a la puerta, y lo hace en forma de una carta en el buzón, porque resulta que Krogstad, el hombre del préstamo, trabaja para Thorvald, y Thorvald lo quiere despedir. Y Krogstad, que no tiene un pelo de tonto, ve su oportunidad. La pone entre la espada y la pared. Básicamente le dice, o convences a tu marido de que no me despida, o yo le cuento todo sobre la firma falsificada y te hundo a ti y a su reputación. Un chantaje en toda regla. Más claro, imposible. La amenaza es directa. Y en ese momento, todo el mundo que Nora construyó con tanto cuidado, esa mentira que era para proteger a su familia, empieza a temblar. Y ahí está. Krogstad cumple su amenaza. El secreto ya no es solo una idea, es algo físico, una carta. Una carta dentro del buzón de Thorvald, un buzón que solo él puede abrir. Se convierte literalmente en una bomba de tiempo. Y la tensión es brutal. Y llegamos al clímax, el despertar de Nora, el momento en que la casa de muñecas se hace añicos. Después de una fiesta, donde Nora ha estado actuando, literal y figuradamente, Thorvald por fin abre el buzón y lee la carta. Fíjense en la reacción. No es porque hiciste esto, no es estás en problemas, cómo te ayudo, no. Es has destrozado mi felicidad, has arruinado mi futuro. Pura preocupación por sí mismo, por su imagen, por su estatus, cero empatía por ella. Y de repente, cuando todo parece a punto de explotar, llega una segunda carta. Es de Krogstad. Se arrepintió, tuvo un cambio de parecer y devuelve el pagaré, la prueba del delito. Así, de la nada, el peligro desaparece. ¡Puf! Se esfumó. Y el cambio de Thorvald es instantáneo y revelador. Pasa del odio al te perdono. Pero es un perdón que viene desde arriba, ¿saben? Un perdón de dueño a mascota.
Le dice que la perdona, que a partir de ahora él será su conciencia. O sea, vuelve a ponerle en su cajita de muñeca. Pero para Nora, ya es demasiado tarde. Esa hipocresía es la gota que derrama el vaso. Y entonces hace algo súper potente. Se quita el disfraz que usó en la fiesta y se pone su ropa normal. Simbólicamente, se está quitando el disfraz de esposa sumisa que ha llevado por años. Y es que en ese momento lo ve todo con una claridad que asusta. Entiende que nunca fue una persona de verdad para ellos. Primero fue la muñeca de su papá, y luego simplemente pasó a ser la muñeca de su esposo, un objeto bonito para jugar. Y aquí viene la frase que lo cambió todo, la que sacudió los cimientos de la sociedad de la época. Declara que antes que esposa y madre es un ser humano, y que su deber más importante es consigo misma. Y con esas palabras se va, y da el portazo más famoso de la historia del teatro, un portazo que dicen se escuchó en toda Europa. Ok, increíble, ¿no? Pero, ¿por qué seguimos hablando de esto hoy? Bueno, esto nos regresa a la guía educativa que mencionamos al principio, a cómo esta historia pasa del escenario al aula. Lo que hace esta guía es usar la historia de Nora como un caso de estudio, para ayudar a detectar el maltrato psicológico, que a veces es muy sutil, como los apodos de Torvald, para entender cómo se crean y se mantienen los estereotipos, para analizar esas dinámicas de poder en las relaciones y sobre todo para resaltar lo importante que es educarse para alcanzar la igualdad. Al final, la obra deja de ser solo un drama de época y se convierte en una lección universal sobre la importancia de ser uno mismo, sobre el coraje que se necesita para cuestionar y desafiar un sistema que no funciona, que es tóxico. Y eso es lo increíble, que una obra de hace tanto tiempo nos deje con una pregunta tan pero tan vigente. Nora tuvo que identificar y abandonar su casa de muñecas personal, y eso nos deja pensando. ¿Cuáles son las casas de muñecas que existen hoy? ¿Y cómo las reconocemos? Una pregunta para reflexionar, sin duda.